Antes de comenzar la charla, debo hacer un comentario, ¿no? Para hablar sobre la Tierra y escoger un tema especializado o un tema específico, tenemos muchos campos y muchos ámbitos. Normalmente nosotros vemos el comportamiento que tenemos los hombres, la humanidad, para preservar nuestro planeta. En esta oportunidad voy a hablar sobre el comportamiento que tiene el planeta para preservar nuestra vida. Bien, he titulado La Tierra inquieta, ¿estamos preparados? La Tierra se encuentra en constante movimiento, como todos lo sabemos, ¿no? Y que son muy poco percibidos por todos los que vivimos en ella. Tenemos dos tipos de movimientos. Uno se mueve alrededor del Sol, que es el movimiento de traslación, ¿no? Esto nos determina las horas, los días. Y el otro movimiento que se mueve alrededor de su propio eje, perdón, era el anterior, ¿no? Como podemos ver, cuando hace el movimiento de traslación, genera 365 días del año, genera las estaciones, y cuando se mueve alrededor de su propio eje, generan las horas, ¿no? Sin embargo, existen otros movimientos que son muy pocos percibidos por todos los que vivimos sobre nuestro planeta y que en definitiva forman parte de nuestras vidas. Para esto nos queda el interrogante si estamos preparados para esos movimientos. El contenido de la siguiente charla tenemos en una primera parte. Hablaremos de la Tierra, el origen, los supercontinentes y la estructura de la Tierra, que es muy importante conocerla para ver qué es lo que mueve dentro de ella. La dinámica de la Tierra, hablaremos rápidamente sobre las teorías. Una primera teoría que es la teoría de la deriva continental, la teoría de la tectónica de placas, el origen de algunos movimientos que se generan dentro de estas placas y los límites de estas placas. Luego hablaremos sobre los sismos, ¿no? Y finalmente tenemos algunas reflexiones. Bien. El origen de la Tierra. Todo se inicia en el famoso Big Bang, hace unos 15 millones de años. Se produjo esta gran explosión que era en todas las direcciones, casi alcanzando la velocidad de la luz, ¿no? Impulsando materia en todas las direcciones. Con el tiempo y a medida que se alejaban del centro y reducían de velocidad, se fueron formando masas de materia y quedaron más próximas para formar más tarde las galaxias. Hace unos 4.500 millones de años, el sistema solar estaba formado y era mezcla de nubes, de gas, rocas y polvo en rotación. Parte de esta masa se convirtió en lo que es ahora nuestro planeta. De ahí se generaron los supercontinentes. Dentro de ellos el más conocido es el de la Pangea. Sin embargo, se cree y se estima que hubieron anteriormente 6 supercontinentes, ¿no? Que según las investigaciones fueron evolucionando. El más conocido, como ya les mencioné, es este de la Pangea, que tuvo una evolución desde hace 225 millones de años hasta la actualidad. Esto sería hace 225 millones, cuando se fue separando a 200 millones de años, esta era su posición, a los 65 millones de años, y actualmente es como se encuentran estos continentes. Esta vendría a ser una representación de cómo fue evolucionando, cómo se fueron moviendo estos continentes hace millones de años. Ahora tenemos que conocer la estructura de nuestro planeta, la estructura interna de lo que lleva en sí nuestro planeta. Podemos decir que su estructura puede estudiarse según dos puntos de vista.
una estructura geoquímica compuesta por una corteza, un manto y un núcleo. Y una estructura dinámica compuesta por una litosfera, una astenosfera, una mesósfera, el núcleo interno y el núcleo interno, con un espesor total superior a los kilómetros cuadrados. ¿Cómo se distribuye esta estructura? Ya lo hemos dicho, tenemos una estructura geoquímica, la corteza continental, la corteza oceánica, el manto superior. Dentro de ellos hay unas discontinuidades, una de las más conocidas es la continuidad del globo de Chile. Entonces tenemos el manto inferior y el núcleo externo, donde tenemos otra discontinuidad que es la del núcleo y la última es el núcleo interno. Una estructura dinámica conformada por la astenosfera hacia la parte superior, la litosfera, la mesósfera, la endosfera y, como se ha podido conocer el interior de la Tierra, tenemos todas esas estructuras. El manto núcleo y el manto superior, que es un fluido viscoso, es sólido elástico, esto es líquido en esta parte, y el núcleo es sólido. Ese sería la materia que se encuentra, o el estado en que se encuentra en esta parte de la composición de la Tierra. Ahora, ¿cómo es que se ha podido conocer el interior de la Tierra? Estos son métodos indirectos, ¿no? Estos son métodos sísmicos. El método sísmico se basa en los cambios de la velocidad que se propagan de las ondas sísmicas a través de todas estas capas. Esta vendría a ser una representación de cómo se propagan esas ondas sísmicas a través de todas estas capas, a través de la corteza, el manto y el núcleo. Las ondas varían su velocidad al atravesar los medios de distinta composición química o cuando tienen un estado de agregación diferente, sólido, fluido y líquido. Es como si corriéramos por diversos medios, ¿no? Ahí vemos, si lo hacemos por arena, tendremos un movimiento más lento. Si lo hacemos con una cera, tendremos un movimiento más rápido porque nadie nos detiene. Y si haríamos movimientos dentro del agua, también nuestros movimientos aún serían más lentos. Esto sería más o menos la velocidad, como estaríamos en una arena lenta, en la parte de una cera más rápido y hacia el agua los movimientos. Es de la misma manera como se comportan estas ondas a través de las capas de la Tierra. Esa representación gráfica de la velocidad se propaga. De propagación es lo que llamamos sismograma, ¿no? Sacan a través del sismograma los resultados. En la segunda parte veremos lo que es la dinámica de la Tierra, pero para eso tenemos que hablar de lo que es la teoría de la deriva continental. Alfred Wegener es un meteorólogo alemán, nacido en Berlín, ¿no? Que tuvo una hipótesis sobre el desplazamiento de los continentes sobre el fondo oceánico, ¿no? Para ello se basó en la coincidencia en la forma de las costas, ¿no? ¿Cómo es que consiguen, cómo es que encajan? Es una coincidencia fisiográfica en las costas de África y Sudamérica. Además, también se basó en los escudos rocosos o estructuras geológicas que están de un continente a otro. Ahí tenemos un escudo, otro, y cómo es que coinciden, si se juntan. Se basó también en las evidencias paleontológicas, ¿no? Que si se juntan de la misma manera, hay una coincidencia.
esta evolución de las masas del continental y océanos que se sucede en estos continentes se viene desde hace 235 millones de años, ¿no? Esto ya lo vimos. Ahora, después de la teoría de la deriva continental vino otra teoría de la tectónica que sustituyó a esta deriva continental de Wegner, pues explicaba de mejor manera ciertas observaciones que la anterior teoría no tenían respuestas claras o estaban en duda. Por ejemplo, tenemos la existencia de cadenas montañosas o dorsales en el fondo oceánico. Se explicó de mejor manera también el hecho en que el fondo oceánico era relativamente reciente. La falta de sedimentos en los fondos oceánicos. Las bandas de anomalías magnéticas del fondo oceánico. La distribución de los sismos y volcanes activos en la Tierra. Y el origen de las cadenas montañosas. Y el aumento de la profundidad de los hipocentros de los sismos conforme nos alejamos de las costas de Sudamérica y este de Asia. Todo ello sin dejar de explicar lo que habían observado Wegner y otros. Entonces esto complementó eso y explicó de mejor manera todos estos puntos. Así tenemos las cadenas montañosas de los fondos oceánicos. Bueno, la edad de estos fondos oceánicos, ¿no? Las zonas volcánicas también es una distribución de las zonas volcánicas más importantes en el planeta. Y si unimos la línea de las zonas volcánicas más importantes, obtendremos las diferentes placas, conocidas como placas tectónicas, ¿no? Esta vendría a ser la representación de cómo encajan todas esas placas tectónicas sobre nuestro planeta, ¿no? Acá estaríamos ubicados y la más conocida para nosotros, que más adelante la vamos a mencionar, que es la placa de Nazca y la placa Sudamérica, sobre cual nos encontramos o se encuentra nuestro país. Ahora, ¿cómo es que se mueven? ¿Cómo es que funciona esta teoría de la tectónica de placas? ¿Cómo es que se explica, no? Se explica a través de las corrientes de convección, que son movimientos que describen los fluidos, ¿no? Cuando estos se calientan, se dilatan y ascienden. Y al calentarse llegan a la superficie y descienden, repitiéndose este ciclo, ¿no? Ahora, hacia nuestro planeta, en las zonas más profundas de la astenosfera, los materiales son calientes, ¿no? Menos densos, que van ascendiendo. Al llegar hacia la base de la litosfera, se enfrían y se hacen menos densos y descienden. Las corrientes de convección en la astenosfera crean fuerzas que desplazan las placas. Esa sería la explicación para que funcione como motor dentro de la tectónica de placas. Esto sería más o menos el comportamiento, cómo funcionan esas fuerzas convectivas y cómo es que funcionan ahora dentro de las placas sobre la Tierra. Cuando las corrientes convectivas coinciden, estas ascienden, toman direcciones divergentes. Este va hacia este lado y estas van hacia este lado, ¿no? Ahí tenemos las flechas. Y se construye una nueva litosfera. Cuando las corrientes convectivas descienden, sucede lo contrario. Ahí se destruye la litosfera. O sea, la litosfera antigua se destruye. Esta vendría a ser una explicación más o menos lo que sucede casi dentro de una zona de convección en una zona de subducción, ¿no? Van ascendiendo y estas van descendiendo en diferentes direcciones. Descenso de material frío y ascenso de material caliente en rojo. Ahora, los límites de las placas. ¿Qué tenemos dentro de los límites de las placas? Como sabemos, estas tienen movimientos y estas placas se desplazan lentamente de 2 a 12 centímetros por año. Los movimientos de las placas pueden ser laterales, sin separación ni choque. De separación, que son constructivos, y de choque, que son los destructivos, que lo vamos a ver más adelante. Esta sería sin separación, pueden tener movimientos en el mismo sentido o movimientos contrarios. Estos en movimientos contrarios, donde hay una apertura, y en movimientos opuestos, y en movimientos contrarios, donde se crean los bordes destructivos. Los bordes constructivos se llaman así porque surge una nueva litosfera oceánica, como hemos dicho, ¿no?
Los bordes destructivos, como este, son aquellos donde se destruye la litosfera y a subducir en la astenosfera, ¿no? Se destruye la litosfera. Las fallas transformantes, no hay ni formación ni destrucción de la litosfera. Ahora, ¿qué son los bordes constructivos? Dentro de los bordes constructivos se pueden generar los rift y dorsales, ¿no? Acá tenemos una representación de cómo son los movimientos. Ahora, ¿cómo se explica? Las anomalías magnéticas de ambos lados de las dorsales, ¿no? Ambos lados. La falta de sedimentos en los fondos oceánicos, como lo hemos dicho. Esto también explica la antigüedad creciente del fondo oceánico en ambos lados de las dorsales. Y el hecho de que las rocas del fondo oceánico sean de la naturaleza volcánica. Eso es para las dorsales. Esto es cuando se genera un rift, cuando se separan dos placas. Esto tenemos África y acá el Mar Rojo se está separando, ¿no? Se está generando un rift. Ahora, y esto es en los dorsales. Se generan dentro del mar. Cuando se separan dentro del mar las placas. Este va en esta dirección y esto va en esta dirección. Este sería el perfil más o menos de esta sección. Este es el borde constructivo en la dorsal del Atlántico. Ahora, los bordes constructivos, ¿no? Ahí tenemos el origen y evolución de una dorsal. Este ha sido el origen del Océano Atlántico. Este más o menos habría sido la representación, cómo se ha formado el Océano Atlántico. Y esto, bueno, una representación en movimiento. Cómo se genera, asciende el magma y esto se va separando y se va aperturando, generando las dorsales. En los bordes destructivos tenemos los orógenos y los arcos de islas, ¿no? Acá tenemos el orógeno tipo cordillera de los Andes, es donde vivimos, que corresponde a esto vendría a ser la placa de Nazca más o menos, y esto vendría a ser la placa sudamericana, ¿no? Ahí es donde se genera los Andes y es por convergencia de la corteza oceánica bajo la corteza continental. La corteza oceánica bajo la corteza continental. Tenemos otro tipo de orógeno que son tipo Pirineos, Himalaya y Alpes. Es diferente porque ahí ya tenemos que se juntan o hay una colisión entre una corteza continental bajo otra corteza continental, ¿no? Y estos son los arcos de islas. Cuando convergen, es la convergencia de una placa oceánica bajo una placa oceánica o continental conocida como una placa mixta. Esta sería una placa oceánica y esta sería una placa oceánica continental, denominada como mixta, que hemos dicho, ¿no? Acá se produce subducción también. La subducción acá continúa. Ahora, los bordes transformantes. Esta parte es bastante conocida inclusive por películas. Cuando tenemos el límite entre dos placas contiguas que no hay destrucción ni creación de litosfera, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la falla de San Andrés, donde hay un borde transformante en sentidos opuestos. Chocan las placas en sentidos opuestos, ¿no? Finalmente vamos a hablar de los sismos. Como hemos mencionado, todos los anteriores movimientos son poco percibidos por nosotros, como son los movimientos de rotación y traslación. Pero la dinámica de la Tierra sí son percibidos, ¿no? A través de los sismos. Esto es relacionado a una geodinámica interna. Existe otro tipo de movimientos también que son percibidos por todos nosotros, que es relacionado a la geodinámica externa de nuestro planeta, que esto creo va a ser tocado en una charla más tarde sobre un tema relacionado a nuestro país. Ahora, los sismos. ¿Qué son los sismos, no? Que siempre nos hemos preguntado qué son los sismos.
son movimientos o vibraciones bruscos del terreno, ¿no? Perdón. Producidos en la corteza terrestre como consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra o a la tectónica de placas relacionada. Esta energía se transmite a la superficie en forma de ondas. Se van propagando, que se propagan en todas las direcciones, ¿no? Esto vendría a ser una representación más o menos de lo que es un sismo. Ahora, ¿cómo se originan los sismos? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho, y la respuesta sería: el origen de esto está en la dinámica interna de nuestro planeta, en todo lo que hemos hablado, en todas esas capas, que está referido a los movimientos de las placas tectónicas, que también ya las hemos mencionado, que genera en sus bordes. Estos serían los bordes de las placas tectónicas, que concentran gran energía que es liberada bruscamente, dando origen a estos sismos, ¿no? Estas vendrían a ser los límites de las placas, y las flechas en naranja, cómo es el movimiento de cada una de ellas. El caso particular para nosotros es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Acá estaría nuestro país. Ahora, dentro de un sismo, ¿qué es lo que se conoce? El foco de un sismo, el epicentro, que es la proyección en superficie, que es lo que genera, que es lo que ha producido un sismo, es una falla, y estas son las ondas que se propagan, ¿no? Esto es en superficie una falla, y esto en profundidad más o menos la proyección de la misma falla. Las flechas indicarían el movimiento de cómo se ha producido este accidente tectónico. Ahora, las ondas sísmicas, ¿no? Siempre escuchamos sobre las ondas sísmicas, que son las vibraciones que atraviesan las rocas cuando éstas se fracturan y se propagan en forma de ondas, según se propaguen por el interior de la roca o en superficie. Estas ondas sísmicas se denominan como ondas P, ondas primarias, ondas secundarias y las ondas superficiales, ¿no? Que son las R y las L. Ahora, las ondas de volumen, ¿no? Tienen dos tipos, ¿no? Las ondas P y las ondas S. Las distintas rocas son atravesadas en diferentes maneras según su naturaleza y estado. Estas vibraciones se transmiten formando frentes esféricos de ondas que dan lugar a ondas de volumen. Por eso se denomina onda de volumen, ¿no? Estas pueden ser de dos tipos: ondas primarias, que P, y las ondas secundarias. Más adelante vemos cómo es que se mueven estas, cómo se propagan estas ondas. Las ondas primarias son las más rápidas y las que llegan antes, ¿no? La vibración se produce en el sentido del avance de la onda. Es así como se propagan las ondas primarias. Y las ondas S, que son las ondas secundarias, son más lentas, puesto que la vibración se produce en sentido perpendicular a la propagación. Ahora tenemos ondas de superficie. Estas ondas recién están siendo estudiadas, ¿no? Y se originan. Se origina cuando llegan a superficie, ¿no? Y tenemos dos, que son las ondas Loeb, en honor al investigador que las descubrió, y las ondas Rayleigh. Ahora, ¿qué son estas y cómo se producen? Las ondas Rayleigh son en forma elíptica, ¿no? Y tienen su máxima amplitud en la superficie libre, la cual decrece con la profundidad. Esta, a medida que va profundizando, va decreciendo. Y las ondas Loeb son elásticas en una capa superficial y de periodo más largo. Estas ondas Loeb se propagan con un movimiento de las partículas perpendicular a la dirección de la propagación. Ahí vemos cómo se propagan las ondas Wave y las ondas Rayleigh, ¿no? En superficie. Ahora, ¿qué tipo de eventos tenemos sísmicos, ¿no? La generación de estos, tenemos los sismos de interplaca,
que se generan en zonas de contacto de las placas tectónicas. Este vendría a ser nuestro caso también, ¿no? Los últimos sismos que han sucedido en Chile y el sismo también ocurrido en la ciudad de Ica están relacionados a este tipo de sismos interplaca, que son profundos y son intensos, ¿no? Los otros sismos, que son intraplaca, están relacionados a fallas secundarias, ¿no? Que son más, no son tan fuertes y son localizados. Y los sismos volcánicos, como los que se están produciendo actualmente por el volcán Ubinas, relacionados a eventos volcánicos o a erupciones volcánicas, ¿no? Ahora, hablamos siempre de las escalas de medición, ¿no? Entonces, con el objetivo de medir el tamaño de los efectos de un sismo, se han creado o se han propuesto dos tipos de parámetros cuantificables: la magnitud y la intensidad, ¿no? La magnitud es la medida de la cantidad de energía liberada en el foco, la cual es calculada conociendo el efecto de las ondas sísmicas sobre un sismógrafo, conocidos por todos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos, siempre hablamos de los sismógrafos, sobre los sismógrafos, que nos dan la magnitud. La escala de la magnitud más conocida es la de Richter, la cual es logarítmica. Por lo tanto, pasar de un grado a otro puede significar un cambio de energía liberada entre 10 a 30 veces. ¿Esto qué significa? Que si tuvimos un sismo en Ica de 7.9 y ahora el de Chile es de 8.7, si no me equivoco, imagínense cómo se ha liberado la energía y cómo se ha cuantificado el movimiento en ese sismo. Ahora, la intensidad, ¿no? es la medida de la fuerza del movimiento en el terreno, del grado en que éste fue sentido en un determinado lugar y los efectos de los daños, ¿no? El más conocido vendría a ser la escala modificada de Mercalli, ¿no? En esta se mide, ordena de menor a mayor grado de destructibilidad. Va desde cuando es de 1 hasta 8, ¿no? Hasta 7, perdón. Entonces, los que van de grado 1 son detectables simplemente por los sismógrafos y los otros sí son detectados por todos nosotros y son catastróficos, produciendo una destrucción total. Ahora, la pregunta es si estamos preparados para este tipo de eventos sísmicos que estamos propensos a que suceda en cualquier momento, ¿no? Nos hemos preguntado si cada vez que vamos a algún lugar, si estamos en casa, si estamos donde nos encontremos, con nuestra familia o solos, si vemos las estaciones o lugares de salida. ¿Se han preguntado alguna vez cuántos de ustedes que estamos acá nos hemos fijado si hay lugares de escape, zonas seguras? Generalmente eso lo dejamos por alto. Y es una cosa que deberíamos tomarlo en cuenta y tenerlo en nuestro inconsciente siempre donde nos encontremos. Es importante que sea preventivo todo esto. Así es que dejo a ustedes la respuesta si estamos preparados frente a estos movimientos sísmicos. Finalmente, algunas reflexiones, ¿no? El comportamiento de la Tierra es dinámico, como ya lo hemos visto. Nuestra Tierra se movió, se está moviendo y se seguirá moviendo. Por otro lado, nuestro país se encuentra en un borde destructivo, donde dos placas están colisionando, la placa de Nazca y la placa sudamericana. La actividad sísmica es constante, al igual que la volcánica. Una tercera reflexión sería: debemos estar preparados y crear conciencia preventiva en la población frente a este tipo de movimientos. Y la última, indicarles que finalmente cuando ocurre un sismo, recordarles a todos los que salen corriendo de su casa, oficina o el lugar donde se encuentren, que afuera también la tierra está temblando. Muchas gracias.